En este último módulo vamos a tratar de abordar un poco lo que es el uso de plantas resistentes en manejo integrado de plagas. También vamos a ver los factores que pueden influir en la expresión de la resistencia por parte de los cultivos, un pequeño análisis de las ventajas y desventajas que puede tener el uso de las plantas resistentes y por último una introducción a lo que se llama pseudoresistencia o resistencia ecológica. Las variedades resistentes, el manejo integrado de plagas, son una táctica de manejo de tipo preventiva. Ante problemas, se utilizan ante problemas de plagas que se sabe van a ocurrir. Por este motivo es que las variedades resistentes normalmente se han desarrollado para el manejo de plagas de tipo severas y de tipo perennes. Otro aspecto interesante de las plantas resistentes es sobre todo antibiosis y anticenosis, que son tácticas que permiten disminuir la capacidad de carga del agroecosistema hacia esas plagas. Como el manejo integrado de plagas es el uso armonioso y combinado de varias tácticas de manejo que brinden una solución en el largo plazo, el utilizar variedades resistentes es en este sentido una muy buena táctica de manejo integrado de plaga, ya que permite su combinación con otras tácticas, como ser el control biológico, el control cultural y también el control químico. Obviamente se pueden resaltar otros aspectos de la resistencia de las plantas en el manejo integrado de plagas, que vamos a nombrar un poco las ventajas de las variedades resistentes, como puede ser la fácil adopción por parte del productor, su fácil implementación, costos no muy elevados, etc. Bien, otro aspecto en manejo integrado de plagas a tener en cuenta es que a veces las variedades con resistencia por antibiosis se han utilizado como única táctica de manejo ante plagas importantes, como sucede, por ejemplo, el uso de maíces BT para control de lepidópteros que atacan ese cultivo. Si bien hasta ahora el control ha sido bueno, utilizar como una única táctica de manejo los maíces BT implica una presión de selección sobre las plagas muy elevada, de manera similar a que si uno las controlara siempre con el mismo principio activo de un insecticida. De hecho, ya han comenzado a aparecer cepas de insectos resistentes o razas, biotipos de insectos resistentes a la toxina del BT que expresa el maíz. Si bien la resistencia es gobernada por genes, su expresión, es decir, el fenotipo, resulta de la interacción de esos genes con el ambiente. Por lo tanto, la expresión de la resistencia se puede ver afectada tanto por factores abióticos y bióticos del ambiente. Sobre todo cuando estos factores se expresan en valores anormales, por exceso o por defecto. En general, los factores físicos cuando se expresan en cantidades anormales, pueden tener un efecto sobre la fisiología de la planta, haciendo que se alteren los niveles de aleloquímicos que hay en la misma. La temperatura es uno de los factores que puede actuar afectando los niveles de aleloquímicos. Se ha demostrado o se ha visto que temperaturas anormalmente bajas pueden causar disminución en la resistencia de algunos cultivares de alfalfa al pulgón moteado de la alfalfa, Pteridophis trifoli.
La intensidad de la luz es otro factor que también tiene su influencia. Se ha visto que en general las plantas sombreadas, que tienen poca luz, son más susceptibles que las plantas bien iluminadas. También el fotoperíodo se ha visto que juega un papel importante en esto. Se ha observado que la acción conjunta de baja intensidad de luz y fotoperíodo de días cortos puede provocar una disminución en la resistencia de tomate hacia la mosca blanca Bemisia tabaci. La desfertilidad del suelo también es otro factor importante. Deficiencia o exceso de algunos iones pueden afectar la expresión de la resistencia. Aplicaciones de fertilización con nitrógeno, fósforo y potasio en algunos casos pueden mejorar y en otros casos pueden reducir la expresión de la anticenosis y de la antibiosis. Esto se ha visto además que opera de manera diferente para distintas plagas que atacan un mismo cultivo. Entonces, fertilización que puede favorecer la resistencia para una plaga, lo puede a su vez tornar más susceptible hacia otra plaga diferente. Los biotipos son un factor importante en la manifestación de la resistencia. Biotipos es una raza o una línea o una subespecie de una población principal del insecto que a menudo se diferencia de la población principal en cuanto a la susceptibilidad a un insecticida o en cuanto a las características de las plantas hospedadoras. Entonces, una planta que es resistente hacia un biotipo normal de la especie, el más común, puede llegar a ser susceptible hacia otros biotipos de la misma especie. La edad de la planta. Como las respuestas fisiológicas de la planta varían con su edad, la resistencia o la expresión de la resistencia también puede variar con la edad de la planta. Por ejemplo, el cultivo de maíz, la planta en sus primeras etapas tiene altos contenidos de una sustancia que se denomina dimboa, que la hace resistente al barrenador del tallo. Ya después de la cuarta o quinta hoja del cultivo, los niveles de dimboa empiezan a decaer y el cultivo se vuelve susceptible al ataque del barrenador. También se ha observado variaciones en la resistencia con la edad de la planta en el cultivo de alfalfa hacia el ataque de pulgones. Ventajas de la resistencia. En esta filmina hemos hecho una pequeña enumeración de las principales ventajas que tiene el uso de variedades resistentes en manejo de plagas. Entre las desventajas de las resistencias podemos nombrar, por un lado, el tiempo de desarrollo. Hace referencia al tiempo que lleva desarrollar una planta resistente a través de los cruzamientos, etcétera, que pueden ser tan largos como 15 a 20 años. Esto es más del doble del tiempo que puede llevar a desarrollar y registrar una nueva molécula de un producto químico. Sin embargo, las nuevas tecnologías de cruzamientos y sobre todo lo que es la ingeniería genética a través de los cultivos transgénicos ha permitido disminuir bastante estos tiempos y acercarlos al tiempo que se requiere para los productos químicos. Otra de las desventajas, como ya nombramos, los biotipos, que son razas o subespecies de la población principal, que cuando la población principal es sometida a una alta presión de selección por un uso amplio de una variedad resistente a través de un monocultivo, es muy factible que en el corto plazo aparezcan biotipos que logran vencer esa resistencia. Entre los insectos
que más fácil producen biotipos, podemos nombrar a los pulgones, que se reproducen, como todos sabemos, por partenogénesis durante toda la estación favorable. Entonces, basta con que en la población haya uno o unos pocos pulgones que tengan la mutación para quebrar la resistencia de ese cultivar resistente, para que en muy poco tiempo, por partenogénesis, se produzca toda una población con la capacidad de alimentarse de la variedad resistente. Otro aspecto que puede atentar contra el uso de variedades resistentes o contra encontrar nuevas fuentes de resistencia es que muchas veces las fuentes de resistencia que se encuentran están asociadas a caracteres productivos antagónicos, o sea, plantas con menor rendimiento o menor cantidad de determinadas sustancias en la semilla, etc. La resistencia ecológica o falsa resistencia, no considerada verdadera resistencia por muchos autores, está basado en aspectos del ambiente, a diferencia de la resistencia verdadera o genética que está basada en características heredables de la planta. La resistencia ecológica es una resistencia temporal, o sea, no duradera, obtenida mediante manipulación del ambiente. El cultivo potencialmente puede ser susceptible al ataque de la plaga y uno lo que hace es disminuir la susceptibilidad o volverla menos apetecible para las plagas mediante esas manipulaciones. Existen básicamente dos mecanismos o modalidades de lograr la resistencia ecológica. Uno de ellos se llama evasión del hospedero y la otra resistencia inducida. Cuando un insecto se convierte en plaga en un cultivo, normalmente su ciclo estacional está sincronizado con el ciclo del cultivo. Entonces, la evasión del hospedero lo que trata de hacer es romper la sincronía que existe entre el ciclo estacional del insecto y el periodo susceptible del cultivo. Esto se puede lograr de distintas formas, modificando la fecha de siembra, utilizando variedades de maduración temprana, acortando el periodo susceptible del cultivo al ataque de esa plaga o combinando las anteriores modalidades que hemos nombrado. Ejemplos de evasión de hospederos son numerosos. Normalmente en el cultivo de maíz, mediante fechas de siembras tempranas, podemos escapar a las tres plagas principales del cultivo de maíz. Esto es al barrenador del tallo, a la oruga cogollera y a la oruga de la espiga. Otros ejemplos los podemos ver en Córdoba en el uso de durazneros o duranos que tengan maduración temprana. La mosca de los frutos tiene sus picos de población en Córdoba en enero y en adelante. Si utilizamos durazneros que maduren en noviembre y primeros días de diciembre, reciben muy poco ataque de esta mosca, es decir, logramos evadir a la Ceratitis capitata. En el caso de la mosquita del sorgo es otro buen ejemplo porque acá combinamos lo que es la fecha de siembra con el uso de variedades de floración breve, es decir, acortamos el periodo susceptible del cultivo al ataque de la plaga. Contarini sorgícola es un díptero que solo ataca durante el periodo de antesis en el cultivo de sorgo. Su pico de población son a partir de la segunda quincena de enero. Por lo tanto, fechas de siembras tempranas escapan al pico de población y mientras más breve sea la floración del sorgo, menos expuesta va a estar al ataque de la Contarini sorgícola.
En cuanto a la resistencia inducida, podemos decir que algunas condiciones ambientales pueden hacer que las plantas sean menos adecuadas para los insectos, o sea que aumenten su resistencia en algunos casos, y en otros casos que sean más tolerantes hacia los insectos. Esto se puede lograr principalmente mediante riego y mediante fertilización. El riego puede en algunos casos aumentar la resistencia de la planta. Sucede, por ejemplo, con los pulgones, que cuando la planta está muy turgente, gracias al riego, les dificulta la actividad de alimentarse de ellas. También se ha observado en el caso del taladrillo de los frutales, Scolytus rugulosus, que cuando la planta está en buen estado hídrico, el insecto no puede penetrar a través de la corteza debido a la turgencia de la misma. En algunos casos, el riego puede aumentar la tolerancia del cultivo. En el cultivo de soja, como ya nombramos en un ejemplo anterior, es muy tolerante a la defoliación. Esa tolerancia está muy en relación con el estado en relación al agua que dispone el cultivo. Plantas regadas o con buenas condiciones de humedad son mucho más tolerantes a la defoliación que plantas donde hay condiciones de estrés. La fertilización es otro aspecto que puede inducir resistencia temporaria en las plantas. Se ha visto, por ejemplo, en el cultivo de maíz que fertilización con nitrógeno vuelve a las plantas menos susceptibles al ataque de Spodoptera frugiperda. Esto es, reciben menos cantidad de daño que plantas no fertilizadas de la misma variedad. Pero, a su vez, esta fertilización nitrogenada puede llegar a favorecer el desarrollo de pulgones en el cultivo. También se ha visto que la fertilización con fósforo puede afectar de manera negativa el crecimiento poblacional de los pulgones. De esto se deduce que un adecuado balance en la fertilización es importante cuando uno quiere inducir resistencia en las plantas. Y para terminar con este tema, podemos decir algo que ya todos sabemos y que no solo ocurre con las plantas, sino con cualquier organismo, es que en general cuando las plantas crecen con buenas condiciones de humedad y nutrientes, van a tolerar y resistir mejor el ataque de los insectos que cuando crecen en situaciones de estrés.